Hola, ¿qué tal, alumnos? En esta ocasión, en esta sesión, vamos a ver la quinta fuente de las obligaciones, que son los hechos ilícitos. Conforme al Código Civil Federal, podemos encontrar esta figura regulada en los artículos del 1910 a 1934 bis del Código Sustantivo Federal. Y eh, quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez han tenido que pagar por algo que no compraron? Simplemente porque rompieron o dañaron algo. A mí esto me sucedió en un aeropuerto en Costa Rica. De repente estaba yo viendo algunas cosas, entré a una tienda en el aeropuerto y yo tenía mi backpack en la espalda, la tenía cargando, y para darle paso a una señora ya de edad avanzada, me hice para atrás y no me di cuenta, y varias figuras de cristal se vinieron abajo y por supuesto se rompieron, se dañaron varias de ellas. Y bueno, pues sin querer, yo dañé estos objetos. No había ningún contrato, no había pues ningún tipo de relación previa, y la pregunta que surge aquí es: ¿existe obligación de pagar? La respuesta es simple, llana, es clara, y la respuesta es sí. Y eso es porque en derecho las obligaciones no siempre nacen de acuerdos voluntarios, también pueden nacer de hechos ilícitos. Y hoy vamos a entender qué significa eso, dónde encaja en el sistema jurídico y cuáles son sus elementos básicos. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a considerar qué se entiende por un hecho ilícito. En palabras simples, es una conducta que puede consistir en una acción u omisión contraria a la ley, que causa un daño a otra persona y genera la obligación de repararlo. Ojo, no estamos hablando solo de delitos. Un ilícito civil no siempre es un delito penal, y esto hay que tenerlo presente todo el tiempo que estudiemos esta figura. Por ejemplo, pintar la barda de tu vecino sin permiso de tu vecino es un ilícito civil, pero robarle el coche, eso ya es materia penal. Los elementos clave que podríamos considerar en los hechos ilícitos civiles son: uno, que exista una acción o una omisión. Dos, que esa acción o esa omisión, es decir, esa conducta, sea contraria a la ley. Esto es, que resulte ser una conducta antijurídica. Tercero, que cause un daño. Y cuarto, que exista, ya no pude doblar este dedo así. Y cuarto, que exista una relación directa entre esa conducta y el daño. Esto se conoce en derecho, ustedes lo saben, como nexo causal. Ahora, ¿pero dónde se ubica esto de los hechos ilícitos dentro del sistema jurídico? Bueno, dentro de las fuentes de las obligaciones tenemos a los contratos, los cuasicontratos, los hechos ilícitos y, en algunos esquemas, los cuasidelitos. El hecho ilícito se ubica en la parte de responsabilidad civil y en esta idea. La idea es que quien cause un daño debe reparar ese daño. Y esto no es opcional, es un mandato legal. El bloque normativo. El Código Civil Federal, como lo anunciaba desde el inicio de esta cápsula, nos dice en el artículo 1910 lo siguiente, cito literalmente: el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo. Y aquí aparecen dos palabras claves, que es ilícitamente y buenas costumbres. Es decir,
No basta con violar la ley, también puede haber responsabilidad por ir en contra de normas éticas aceptadas socialmente. La reparación entonces puede consistir en una de tres, ya sea restituir la cosa, indemnizar en dinero o bien reparar en especie. Si pudiéramos hablar de una clasificación de este tema, podríamos decir que los ilícitos pueden ser de tipo doloso y sabemos que una conducta dolosa es aquella en la que la persona quiere causar el daño. Por ejemplo, rayar un coche, un auto a propósito. Eso es dolo. O bien pueden ser culposos. En las conductas culposas sabemos que no existe esta intención de causar el daño. No se pretende causar esta conducta, este daño, esta consecuencia, pero se actúa con negligencia. Por ejemplo, y que sucede bastante frecuentemente, chocar por ir distraído utilizando el teléfono. Ahora bien, esto conecta con dos tipos de responsabilidad. Una responsabilidad llamada subjetiva, basada en la culpa o el dolo, y la responsabilidad objetiva, cuando resulta intrascendente, cuando no importa la intención, sino el riesgo que se crea, el riesgo creado. En resumen, hasta lo que hemos visto en este momento, podemos decir que un hecho ilícito es una conducta contraria a la ley o las buenas costumbres que causa un daño y obliga a su autor a repararlo. Hemos visto su concepto, la ubicación en el sistema y su clasificación. En los próximos minutos vamos a ver qué consecuencias genera y cómo se cuantifica el daño y qué casos especiales existen. Pero antes de proseguir con este tema, les quiero hacer una pregunta. La pregunta es esta: ¿siempre que hay daño, hay obligación de reparar ese daño? Y entonces, pues esto nos lleva al siguiente tema, a un tema que pues tenemos que explorar, que son las consecuencias jurídicas. Y podemos afirmar que la consecuencia principal de un hecho ilícito es el nacimiento de la obligación de reparar el daño. Esta reparación puede adoptar tres formas, ya sea la restitución de la cosa al estado original, 2, la indemnización económica por daños y perjuicios, o 3, la reparación en especie, por ejemplo, reemplazar el objeto que se ha dañado. Hay una diferencia importante y lo hemos abordado en clase. ¿Qué es un daño y qué es un perjuicio? El daño es la pérdida sufrida directa, es el menoscabo directo en el patrimonio de la persona. ¿Y qué es el perjuicio? Son las ganancias que se dejan de obtener. Esto es lo que yo dejo de recibir en mi patrimonio, cómo el patrimonio se pudo haber acrecentado de no haber recibido ese daño, ese menoscabo directo. Y esto es importante porque en este tema es muy relevante la cuantificación del daño. El Código Civil establece que el juez valorará el monto considerando la naturaleza del daño, el valor de mercado y, en caso de daño moral, la afectación a la persona. Por ejemplo, si rompo una computadora de 15,000 pesos, ese es el daño. Pero si el dueño dejó de trabajar por no tenerla, esa pérdida de ingresos ya también es un perjuicio. Ya no solamente estamos hablando del daño de 15,000 pesos, sino como era la fuente de sus ingresos, él dejó de percibir esa ganancia extra y entonces se considera un perjuicio. En daño moral se valora el sufrimiento
o la afectación a la reputación o a la vida privada. Podemos también enunciar algunos casos especiales. Hay supuestos en los que, en donde la ley impone responsabilidad objetiva sin importar la culpa. ¿En qué casos? Uno de ellos es aquel en que los animales causan un daño. El otro es los objetos peligrosos. Y el tercero son las actividades riesgosas. Y también hay causas de exclusión, que es por caso fortuito o fuerza mayor, cuando media culpa de la víctima, cuando existe culpa de la víctima y cuando hay consentimiento por parte del afectado. Por ejemplo, si alguien me pide que le lance agua encima para un reto, pues no hay ilícito. Ese sería uno de los ejemplos. Ahora, esto tiene sin duda relación con otras ramas del derecho. Y aquí es importante subrayar lo siguiente: no podemos confundir la responsabilidad civil, que busca reparar el daño, con la penal, que busca castigar la conducta. Y esta es la gran diferencia entre la responsabilidad civil y la penal. Un mismo hecho puede generar ambas. Esto también hay que considerarlo. Por ejemplo, un atropello por conducir ebrio. Penalmente hay delito y civilmente hay que indemnizar. Entonces, con esto podemos concluir que el hecho ilícito nace de una conducta que es contraria a derecho. Su consecuencia es reparar el daño. La reparación puede ser de carácter material, moral o en especie, y hay casos donde no se exige culpa para responder. Habrá que responder en todo caso. Y recuerden que en el derecho no todo daño es reparable, pero todo daño ilícito debe ser reparado. Gracias por acompañarme en esta cápsula, y todavía hay muchísimo que podríamos agregar de los hechos ilícitos como fuente de las obligaciones, y por eso les pido que repasen, que lean los artículos que citamos del Código Civil Federal. Y pues si este video te ha sido de utilidad, te pido que lo compartas. Si no te has suscrito, suscríbete y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.